Estamos resolviendo un problema sobre ecuaciones cuadráticas. De hecho, el problema lo estudiamos acá en la academia en generaciones anteriores. El problema fue propuesto en la Gaceta Matemática, una revista de Rumania. Y recuerdo que hace cerca de 10 Carlos Borsch, que nos enseñó por primera vez cómo se resolvía. Entonces vamos a tratar de resolverlo en este video. Entonces vamos a empezar por la solución de esto, ¿verdad? Entonces primero tenemos un problema donde tengo una ecuación cuadrática donde yo sé que a y b son enteros y tengo que resolverla numéricamente, ¿verdad? O sea, no tengo que dar una respuesta que dependa de otras variables. Y yo sé que esta ecuación cuadrática tiene una solución que es entera. Entonces empezamos así, ¿verdad? Primero vamos a decir, ¿verdad?, que si a y b son igual a 0, entonces al sustituir a y b, que son ceros, porque al fin de cuentas son siempre enteros, puede que sea 0 al mismo tiempo. Entonces, sustituyendo, en la ecuación, voy a ponerle nombre a esta ecuación 1, en 1. Entonces, pues queda que a, que 0 por x menos 0 al cuadrado más 0 por x menos 0 cuadrado es x, ¿verdad? Por tanto, queda que x es 0. Y esta es una solución. Sabes que si los dos son iguales a 0, entonces hay una raíz que es x igual a 0. Y entera. Así que estamos en una primera alternativa. Ahora, segunda alternativa. Si a es igual a 0 o b es diferente de 0. O sea, si alguno de los dos es diferente de 0, entonces voy a trabajar la ecuación 1. Entonces desarrollando aquí, ¿verdad? Esto es a cuadrado, x cuadrado, 2a bx, b cuadrado, y esto que está acá sería b2, x2, 2abx más a cuadrado igual a x. Entonces esta ecuación es una ecuación cuadrática con coeficientes a cuadrado, b cuadrado, con un término en x que sería 4a por b más 1, y un término independiente que es a cuadrado, b cuadrado igual a 0. Entonces, con ecuaciones de este tipo, en general, ¿verdad?, si tienes una ecuación que conoces que tiene términos o coeficientes que son enteros, entonces te conviene identificar cuál es el discriminante de esta ecuación cuadrática. Entonces, en este caso, recuerda que si en general tienes una ecuación que es cuadrática como esta, entonces el discriminante, ¿verdad?, de esta ecuación cuadrática es b cuadrado menos 4ac. Además, si esta ecuación admite soluciones enteras, entonces este discriminante, ¿verdad?, o sea, si admite soluciones enteras, entonces el discriminante es un cuadrado perfecto. Porque si no lo fuese, ¿verdad?, entonces el número, al estar resolviendo la ecuación cuadrática, ¿verdad?, que tiene por solución general, ¿verdad?, x 1, 2 menos b más menos raíz de
b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, si yo sé que hay una solución entera y este número no es un cuadrado perfecto, entonces esta solución al fin de cuentas va a resultar ser un número irracional. Entonces, en este problema, el discriminante yo sé que al fin de cuentas sería el negativo de 4ab más 1 todo al cuadrado menos 4s, ¿verdad? Este término que es a cuadrado más b cuadrado por a cuadrado más b cuadrado, que es el término independiente. Entonces, esto que está acá se puede factorizar. Se puede factorizar como 4ab más 1 menos 2 a cuadrado más b cuadrado por 4ab más 1, entonces más 2 veces a cuadrado más b cuadrado. Bien. Y podemos reescribir, ¿verdad?, a esto que está acá como sería 1 menos a menos b al cuadrado, perdón, 2 veces a menos b al cuadrado. Y a este podemos también reescribirlo como 1 más 2 veces a menos b al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurrirá acá, verdad? O sea, yo necesito que tenga una raíz entera, ¿verdad? Entonces yo necesito que este discriminante sea necesariamente un número que es cuadrado perfecto. Yo sé que los números que son cuadrados perfectos son también positivos, así que necesito que este número que está acá, perdón, aquí hay más, sea positivo. Entonces, yo sé que mi discriminante es positivo. O sea, necesito que 1 menos 2 veces a menos b al cuadrado por 1 más 2 veces a más b al cuadrado sea mayor o igual que 0. Pero 1 más 2 veces a más b al cuadrado, yo sé que eso siempre es mayor o igual que 1, ¿verdad? Porque este número es positivo, por tanto, esta expresión tiene que ser mayor o igual que 1. Luego, 1 menos 2 veces a menos b al cuadrado también tiene que ser positivo. O sea que 1 es mayor o igual que 2 veces a menos b al cuadrado. Si a menos b, que yo sé que es un número que es entero, porque a y b son enteros, es mayor que o igual que 1, entonces pues resulta esto que es una contradicción. Esto es una contradicción. Por tanto, la resta, ¿verdad?, de a y b pues tiene que ser 0, ¿verdad? Porque, o sea, a fin de cuentas, si en realidad sería así, ¿verdad? O sea, si esto que está acá es mayor o igual que 1, entonces se llega a que 1 es mayor o igual que 2 y eso es falso. Por tanto, ¿verdad?, esta resta, esta que está acá, tiene que ser igual a 0, porque es un número entero, la resta de a menos b al cuadrado. Y esto implica, ¿verdad?, que a y b son iguales. Y entonces es un primer momento en el problema. Entonces, necesariamente, si, o sea, sabiendo esto, ¿verdad?, entonces la ecuación 1 es, ahora se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Sería un 2 veces
a cuadrado x cuadrado menos 4 veces a cuadrado más 1 x más 2 veces a cuadrado igual 0. Bien, entonces yo sé que esto tiene que pasar para la ecuación 1 porque ahí son iguales. También yo sé, ¿verdad? De las ecuaciones de Vieta que si x1 y x2 son las raíces de 1, entonces, o sea, de mi ecuación cuadrática, volviendo a la ecuación 1, ¿verdad? Entonces, en la ecuación 1 yo sé que esta expresión del lado izquierdo es la suma de dos números que son, de dos expresiones que están al cuadrado. Entonces quiere decir que este valor que he encontrado acá, ¿verdad? Es un valor que es no negativo. Puede ser 0 perfectamente, ya miramos que pudo ser 0, pero no puede ser un número que es negativo. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que estando acá analizando Vieta, si yo tengo que la suma de x1 y x2, pues yo sé que siempre es, ¿verdad? En general, ¿verdad? Si yo tengo una ecuación de este tipo, ¿verdad? Y x1 y x2 son las raíces, la suma es sobre a y el producto es c sobre a. Entonces quiere decir de que esta suma, al fin de cuentas, va a ser 2 más 1 sobre a cuadrado. Y el producto va a ser 1, ¿verdad? Porque es la división 2a cuadrado entre 2a cuadrado. Entonces vemos algo acá. Y es que, o sea, habíamos dicho de que las raíces necesariamente, o sea, una de estas dos yo sé que es un número entero. Pero además de ser un número entero, tiene que ser número entero positivo. Entonces, además, digamos x1, ¿verdad? Es un entero positivo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es la suma de los cuadrados. Como es positivo, quiere decir de que, bueno, como el producto es 1, por tanto, x2 también es positivo solamente, ¿verdad? Porque este es un entero positivo, si despeja x2, x2 únicamente sería igual a 1 entre x1. Y si x1 es positivo, entonces x2 también. No necesariamente entero, pero sí positivo. Entonces, si... bueno, aquí tengo otra relación a considerar, ¿verdad? Y es que si yo tengo o sea, si yo quiero escribir a la suma, digamos, de x1 y x2, por ejemplo, yo sé que la suma de x1 y x2 es pues mayor que pues, el valor que toma x1, ¿verdad? O sea, porque x2 es positivo. Entonces, y yo sé que este número es igual a 2 más 1 sobre a cuadrado. Pero a cuadrado, acuérdate que es un número que es entero. Entonces, cuando vos divides un número que es entero cuando vos divides 1 entre un número entero, entonces básicamente este número que está acá es menor que 3. Entonces yo sé que x1, que es la solución que es entera, tiene que ser un número que es menor que 3. Porque este número que está acá, ¿verdad? Es un número que a lo máximo, digamos, cuando a sea igual a 1 o menos 1, entonces esta expresión va a tomar un valor de 3 mayor o igual que 3. Entonces, bueno, de hecho, sí, así es. Entonces tengo una restricción para x1, que es el valor entero. Entonces ahora el problema terminaría de esta manera. Yo tengo una primera solución, voy a borrar, digamos, por acá.
Entonces primero, x1 a fin de cuentas es entero, decía, ¿no? O sea, si x1, ¿verdad? Es 0, porque serían los números que son menores que 3, o sea, los únicos enteros que son positivos, bueno, positivos, ¿verdad? O sea, empezó desde 1. Si x1 es 1, entonces, pues, cuando yo quiera generar, digamos, la suma de x1, bueno, x2 a fin de cuentas va a ser el inverso de x1, o sea, va a ser también 1. Pero, eso implica, ¿verdad?, que la suma sea 2. Pero yo sé que también esa suma, a fin de cuentas, también era 2 más 1 entre 2 al cuadrado. Por tanto, 1 entre 2 al cuadrado es 0, y esto también es una contradicción, porque este número es un entero, y jamás pues va a ser esa división igual a 0. Ah, perdón, aquí no hay un 2. De hecho, entonces aquí sí hay un 2. No lo escribí. Cuando hice la división de x1 y x2. Aquí sí hay un 2. Pero igual acá, ¿verdad? De hecho, eso también me implica, ¿verdad? O sea, este 2, ya que ya lo corregí, esto no puede haber una igualdad de 3, porque pues el único caso era cuando a cuadrado igual a 1, y eso pues ya no va a pasar. Bien, entonces hay un pequeño fallo. Entonces tenemos, ¿verdad?, que si el x1 no puede ser 1, entonces x1 tiene que ser 2. Por tanto, x2 va a ser igual a 1/2. Y si eso ocurre, ¿verdad?, entonces sustituyendo, se obtiene, ¿verdad?, que en esta expresión 2 más 1 sobre 2 al cuadrado es igual a 2 más 1/2. Por tanto, a cuadrado es 1, o sea que a es más menos 1. Y recuerda que de este caso hemos concluido que A y B eran iguales. Entonces tenemos resuelto el problema, tenemos dos soluciones. En conclusión, pues se obtiene que las raíces son, ¿verdad? O sea, tengo dos casos, ¿verdad? Para cuando A y B son todos iguales a 0, sería que X es 0. Y el otro caso es cuando A y B son todos iguales a 1 o menos 1, y se obtiene, ¿verdad?, que las raíces son X igual a 2 y X igual a 1/2. Y pues ya está resuelto el problema. Espero que les ayude para teoría en general, y nos vemos en otro video.